Bueno, yo quisiera compartir con ustedes un tema muy relacionado al tiempo en el que estamos ahora, ¿no? Al contexto en el que estamos en este momento. Y cuando hablo de eso, hablo de tratar de responder la siguiente pregunta: ¿será que debemos votar? Y si debemos votar, ¿por quién votamos? ¿Sí? ¿Qué piensa usted? ¿Será que uno debe votar? Y si debemos votar, ¿por quién debemos votar? ¿Por quién vamos a votar? Pero quiero decirle algo en esta mañana para que no se vaya a cerrar el corazón ni se vaya a indisponer. No le voy a decir acá un nombre de por quién debemos votar, no. Vamos a mirar en esta mañana más bien juntos qué dice la Biblia, qué dice Dios acerca de este tema. ¿Será que tiene algo Dios para decirnos sobre este tema? ¿Será que hay algo en la Biblia acerca de esto? ¿Y creen ustedes que será importante saber lo que Dios nos habla en relación a este tema? Ya que estamos en medio de un momento de campañas políticas, próximas elecciones a alcaldes, a gobernadores, concejales, diputados, ¿será que es importante que nosotros sepamos qué dice Dios sobre esto? Sí, por esa razón, cada uno de nosotros tenemos un gran manual para la vida. Dios nos ha dejado un gran manual para la vida. Y ese manual es la Biblia, la palabra de Dios. Y en ella encontramos respuestas a cada una de las situaciones y a cada una de las cosas de la vida que nos competen a cada uno de nosotros. Y cuando hablamos del tema político, sin duda alguna hay algo que Dios tiene para decirnos al respecto. Hay algo que está ahí de parte de Dios para nuestras vidas. Por eso quiero invitarles para que miremos la Biblia en Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 hasta el versículo 20. Dios nos habla lo siguiente. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14. Sí, y nos dice así la palabra de Dios en esta mañana: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mi alrededor, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y los tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios,
para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Amén. Amén. Y aquí vemos al Señor dándole instrucciones a su pueblo acerca de qué debían hacer en el momento que decidieran elegir a un rey para que, como las demás naciones, reinara y los representara a cada uno de ellos. Así que elegir a un rey significan elecciones, ¿cierto? Significa escoger a alguien, significa candidatos y significa que el pueblo tenía que escoger, tenía que elegir. Y Dios en la Biblia, cuando hablamos de cómo Él nos indica o cómo Él nos instruye en estos temas, no vamos a encontrar a Dios dándonos el nombre en la Biblia de por quién tenemos que votar, ¿cierto? Pero sí encontramos a Dios en la Biblia mostrándonos las características, las señales, las cualidades que debemos de mirar y que debemos de fijarnos en alguien a la hora de apoyar y a la hora de elegir y de votar por esa persona. Así que en esta mañana, cuando nosotros miramos esta pregunta, ¿será que debemos votar? Y si debemos votar, ¿por quién? Sin duda alguna, votar es un deber y es una responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos, ¿cierto? Votar es un deber y es una responsabilidad, pero también es un privilegio. ¿Saben ustedes que hay algunas naciones o hay algunos pueblos que no tienen la libertad de elegir a sus gobernantes? Sino que simplemente un día un hombre se puso allá en el poder y desde ese día autoritariamente y opresivamente ha estado en el poder sin que el pueblo tenga la oportunidad o tenga la libertad de elegir a sus gobernantes. Nosotros tenemos, afortunadamente, hoy en día en nuestro país la libertad para votar y la libertad para elegir y para decidir quiénes serán nuestros gobernantes y nuestros dirigentes. Cuando hablamos de votar, entonces hablamos de un deber, de una responsabilidad, pero también de un gran privilegio y una gran libertad que tenemos. Pero cuando hablamos de votar, también debemos entender que a la hora de votar y cuando votamos correctamente, estamos contribuyendo al bienestar de nosotros y estamos de una u otra forma apoyando y contribuyendo al bienestar general. Quisiera hacerles una pregunta en esta mañana. ¿Será que un gobernante determina en gran manera el bienestar de las comunidades y de los pueblos? ¿Ustedes creen que afecta eso? ¿Será que un buen gobernante trae bienestar? ¿Y será que un mal gobernante va a afectar el bienestar del pueblo? ¿Y quiénes somos los que de una u otra manera elegimos a esos gobernantes? Somos nosotros, ¿cierto? Somos nosotros. Mire conmigo lo que dice Proverbios 29:2. Cuando los justos gobiernan, ¿qué sucede? El pueblo que se alegra, ¿cierto? Pero cuando domina el impío, ¿qué sucede? El pueblo que gime, se duele, ¿cierto? Se aflige, ¿sí? Y esto nos deja ver la importancia que tienen y el papel tan importante que juegan
los líderes y los dirigentes en nuestras comunidades y en nuestras naciones. Pero ellos llegan allí ¿por medio de qué? Por medio del apoyo y por medio del voto que cada uno de nosotros como ciudadanos damos, ¿cierto? No llegarían allí si nosotros no los apoyáramos de una o de otra forma. Así que lo primero que nosotros encontramos en Deuteronomio capítulo 17, en el versículo 15, el Señor dice al pueblo de Israel lo siguiente: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Y lo primero que Dios nos está mostrando aquí, que nosotros necesitamos tener en cuenta antes de dar nuestro voto por alguien, es que necesitamos orar. Y necesitamos preguntarle al Señor: Señor, ¿cuál es la persona más idónea, más indicada que debemos apoyar en esta oportunidad? Ustedes recuerdan, en alguna oportunidad Samuel fue a buscar al rey, ¿cierto? ¿Y qué le pasó a Samuel? Cuando vio a los hijos de Isaí y vio a los más grandes y vio a los más robustos, dijo: a este es. Pero ¿qué le dice el Señor luego a Samuel? No es. Usted mira, ¿cierto? Y usted, los humanos miran lo externo, miran la apariencia, pero Dios mira ¿qué? El corazón. Y luego Dios guía a Samuel y lo lleva ¿a quién? A David, ¿cierto? Para que entendiera que era David el hombre que Dios había escogido y había elegido para ser rey sobre Israel. Y eso nos deja ver la importancia que la importancia que debe tener en nosotros antes de elegir a alguien, antes de apoyar a alguien. Yo tengo que orar y tengo que buscar la guianza y la dirección de Dios. No podemos dejarnos llevar como Samuel por la apariencia, lo primero que veo, lo que me gusta, lo que a mí me parece que está bien. No puede ser esa lo que nos mueva para tomar una decisión. Tenemos que orar y tenemos que pedir a Dios: Señor, ¿cuál es la persona que de una u otra forma en tu gracia tú has escogido para que sea el dirigente? Mire, la Biblia nos muestra dirigentes que fueron puestos por los hombres. Está el ejemplo de Saúl, cuando el pueblo no quería más estar sin rey, querían un rey como las demás naciones, y le dicen a Dios: danos rey, danos rey. Y Dios, ya como mejor dicho, cansado de que ellos estuvieran en esa actitud, entonces Dios dice: bueno, ahí está Saúl. Y Saúl es el ejemplo de un rey o de un gobernante que es elegido por el pueblo, pero que no está dentro de la voluntad de Dios. ¿Cómo le fue al pueblo de Israel con Saúl? ¿Qué sucedió en el reinado de Saúl con el pueblo de Israel? Mal, muy mal. Ahí es cuando apareció ¿quién? Apareció Goliat, aparecieron los filisteos y tenían mal al pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Saúl de una u otra forma nos deja ver ese tipo de dirigentes que son elegidos por las personas, pero no son puestos por Dios. Pero nosotros vemos luego el ejemplo de ¿quién? De David. Y David es el ejemplo de un rey y de un gobernante puesto por ¿quién? Puesto por Dios, ¿cierto? Escogido por Dios para eso, llamado por Dios para eso y puesto por Dios para eso. ¿Y cómo le fue a la nación de Israel en el tiempo del reinado de David? Bien, ¿cierto? La nación prosperó y fue la época dorada del pueblo de Israel.
bajo el reinado de David, ¿cierto? Un rey que fue puesto por Dios, ¿sí? Un rey que fue puesto por el Señor. Por esa razón necesitamos nosotros entender que antes de votar y a la hora de hacer cualquier cosa, necesitamos consultar al Señor. Necesitamos dedicar tiempo para orar. Miren, hermanos y amigos, si nosotros como ciudadanos tomáramos más en serio y tomáramos con más cuidado y más responsabilidad a la hora de dar un voto, no estaríamos como estamos en nuestros tiempos. La calidad y el tipo de nuestros gobernantes y dirigentes sería otra, porque el pueblo elegiría mejor. Y al elegir mejor, tendríamos mejores gobernantes, que eso traería un bienestar para nuestra nación, para nuestros pueblos. Miren, muchos de nosotros nos quejamos, ¿cierto?, de cómo están las cosas. Hablamos, renegamos muchas veces, ¿cierto? Nos quejamos. Pero mire, la mejor forma de protestar y la mejor forma en la cual nosotros podemos hacer que haya un cambio es votando, pero votando bien y sabiendo elegir bien. Esa es la mejor forma en la cual nosotros podemos contribuir y podemos hacer que haya un cambio en medio de nuestras comunidades. Y por esa razón lo primero que Dios le dice al pueblo: mire, el rey debe ser aquel que Dios escogiere. Y ciertamente yo creo que hay personas que Dios las prepara y que Dios les da el don de estar en eso. Así como hay otros que definitivamente no deben estar ahí, ¿cierto? Que están en el lugar equivocado y no deben estar ahí. Y eso tenemos nosotros que tenerlo en cuenta y que fijarnos. El segundo consejo que Dios da en Deuteronomio 17:15 es: de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y Dios estaba diciendo acá: mire, si ustedes van a elegir a alguien por rey sobre ustedes, tiene que ser alguien de ustedes mismos. No puede ser un extranjero, porque va a traer y va a introducir otra cantidad de costumbres, ideas, enseñanzas, pensamientos diferentes a los cuales Dios ya le había enseñado al pueblo. Ahora, en nuestro contexto, en nuestra situación, podríamos trasladarlo a lo siguiente, y es: si hay un candidato cristiano, temeroso de Dios, con buen ejemplo, con buenos principios, con buenos valores, apoyemos a los nuestros. Eso es. Si hay un candidato de los nuestros, con un buen testimonio, con un buen ejemplo, porque el hecho de que sea o que diga ser creyente no significa que ya, no, pero si es de buen testimonio, si es de buen ejemplo, apoyemos a los nuestros. Apoyemos a los nuestros. No es que mi amigo Julanito de tal, ese sí me va a ayudar allá. No, apoyemos a la gente de principios y de valores, que tienen la valentía y que tienen el llamado por Dios para estar allá. Amén. En tercer lugar, otra de las cosas que el Señor les dice allí en el versículo 16: pero Él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. De una u otra forma Dios está diciendo acá, porque los caballos en esa época representaban quizás lo que hoy en día es la fuerza militar, el poderío militar de una nación. Y lo que el Señor estaba diciendo acá es: miren y fíjense, o la instrucción para el rey es: no ponga su confianza solo en sus ejércitos. ¿Sí? ¿Qué dice por ahí en Proverbios? El jinete
se alista para la guerra, ¿cierto? Se prepara para la batalla, pero el que da la victoria, ¿quién es? El Señor, ¿cierto? Él es el que da la victoria. Y el Señor le estaba diciendo acá y estaba hablando al pueblo: miren que su rey o el rey que vaya a ser no debe poner su confianza en su poderío militar ni hacer mal uso de su poderío militar. Tiene que confiar primeramente y por encima de todo en Dios. Ustedes recuerdan lo que sucedió en Jueces capítulo 7. Miren por favor conmigo Jueces capítulo 7. Allí encontramos algo especial. Versículo 2. Estaba Gedeón y estaba enfrentándose a los madianitas. Y en el versículo 2 Jehová le habla a Gedeón y le dice: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Qué quería hacer Dios al decirle a Gedeón que no llevara tanta gente con él a esa batalla? ¿Qué quería Dios evitar? Que ellos pensaran que era por su fuerza, que era por su poder, que era por su capacidad que podían vencer en la batalla. Y mire lo que dice luego el verso 3. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madruga y devuélvase del monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Es decir, ¿cuántos habían inicialmente? ¿Cuántos habían? ¿Sí? Se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea que inicialmente era un ejército de 32,000, ¿cierto? Pero luego en el versículo 4, y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel podrás apartarte. Asimismo a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber de las aguas. Es decir, de esos 10,000 que habían quedado, ¿cuántos finalmente quedaron? 300. Imagínense, después de tener un ejército de 32,000, a quedarse con un ejército de 300 para ir a la batalla. A veces Dios nos manda a hacer cosas que no tienen mucho sentido y mucha lógica, ¿cierto? ¿Sí le ha pasado eso a usted? Que a veces Dios nos pide hacer cosas un poco que no tienen mucho sentido, mucha lógica para nosotros, pero para Dios sí. Amén, para Dios sí. ¿Y cuál era el propósito de Dios con esto? Que el pueblo no se fuera a enorgullecer y a pensar que era por lo poderoso de su ejército, sino que ellos reconocieran que finalmente la victoria era solamente gracias a Dios. Así que el Señor le hace, y esto tiene toda la coherencia con lo que Dios les habló en Deuteronomio, que no fueran a aumentar su ejército de tal manera que fueran a poner su confianza. Pero luego sigamos mirando Deuteronomio 17. ¿Qué más dice Dios acerca del rey o de quien habían de elegir? Versículo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe.
otra de las cosas que debía tener cuidado el rey: no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Y eso es un principio para todos, ¿no? No solo para el rey, sino para todos. Pero estamos hablando en ese contexto hoy. Y eso es algo que tenemos que mirar en nuestros candidatos, en nuestros aspirantes. Son personas de familia, son personas fieles a su esposa, o han sido por ahí personas desordenadas, mujeriegos, cierto, infieles. Candidatos con este tipo de perfiles no son personas confiables ni son personas idóneas para estar allí. Y eso tenemos que mirarlo. ¿Ustedes recuerdan qué pasó con Salomón? ¿Ustedes recuerdan qué dice la Biblia, primer libro de Reyes 11:4? ¿Cierto? Las muchas mujeres hicieron que el corazón de Salomón se desviara tras ídolos y tras dioses ajenos, ¿cierto? Salomón no tuvo en cuenta este principio y por tal razón no terminó bien. Y eso es algo que nosotros necesitamos. Primero, tenerlo en cuenta para nuestras vidas, pero también fijarnos en la historia, en el perfil de los candidatos que hay y a quienes vamos a apoyar. Pero otra de las cosas que el Señor le dice acá en el versículo 17: ni amontonará plata ni oro para sí en abundancia. En otras palabras, Dios está diciendo acá: mire, el que sube allí no es para que vaya a hacer plata. El que va a estar allí no es para que vaya a ¿qué? A enriquecerse. Es para que vaya a trabajar y para que vaya a servir por el pueblo, por las comunidades. Así que cuando nosotros vemos campañas políticas donde se despilfarra dinero, donde hay lujo, donde hay opulencia, donde hay desborde de gastos, yo les digo en esta mañana, eso no es una buena señal. Porque esa plata que se gasta ahí se tendrá que recuperar de alguna forma. ¿Y de dónde se va a recuperar? De los recursos públicos, del pueblo. Y por eso tenemos nosotros que mirar, porque eso deja ver también parte de lo que hay en el corazón de la persona, que le gustan las cosas así, de esa manera, ¿cierto? Y tenemos que tener estos principios para con ellos poder examinar y poder evaluar y poder mirar a las personas, ¿cierto? Sí. Y luego, lo más importante, y por eso 1 Timoteo dice que la raíz de los males es el amor al dinero, ¿cierto? Y si hay un candidato que le gusta la plata, imagínese, y llega donde hay plata, ¿usted se imagina lo que pasa? Eso es una combinación terriblemente dañina y peligrosa, ¿cierto? Así que necesitamos mirar y evaluar esas cosas. Pero luego en el versículo 18 dice lo siguiente: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en su libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y la tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos, para ponerlos por obra. Ciertamente nosotros sabemos que quizás los candidatos creyentes y temerosos de Dios son muy pocos, o en algunos contextos ningunos. No hay, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando no hay candidatos cristianos de ejemplo, de buen testimonio? Pues necesitamos fijarnos en aquellos candidatos que al menos tengan algo de respeto y tengan algo de disposición de querer respetar los principios y los valores de la palabra de Dios. Hay personas que no son creyentes, pero sin embargo son respetuosos de los principios y de los valores que la misma Biblia nos enseña. Hace unos días escuché un discurso, no voy a decir el nombre de quién para no
generar susceptibilidades. Pero escuché un discurso de alguien, me gustó y me gustó mucho, porque abiertamente y en público, sin pena ni vergüenza, decía no al aborto y no a entregarle a nuestros hijos para que otros los eduquen como ellos quieren educarlos. No, eso no lo podemos permitir, ¿sí? Y ese tipo de gente, de una u otra forma, aunque no sean creyentes, están peleando y están defendiendo valores que están aquí en la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos ser sensibles a eso. Mire, yo les quiero decir algo en este momento, ¿sí? Y en esto sí quiero ser muy claro. No apoyemos movimientos políticos ni candidatos que están a favor del aborto, que están a favor de la ideología de género que quiere dañar y que quiere destruir nuestras familias. No apoyemos esos movimientos. No lo hagamos porque estamos promoviendo, si lo hacemos, estamos promoviendo que ese tipo de ideologías cada día se hagan más fuertes, influencien, dañen, corrompan y destruyan nuestra sociedad, destruyan nuestros niños, destruyan nuestro futuro. No apoyemos candidatos que son ateos, que nada que ver con Dios, que no quieren a Dios por ningún lado, que no les interesan las cosas de Dios. No, necesitamos averiguar eso. Sí, hay partidos y hay movimientos políticos que tienen sus banderas claras en esos temas: aborto, toda ideología, género, todo ese tema de cosas son claros, pelean y luchan abiertamente por eso. Si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros, el pueblo de Dios, también no tenemos que levantarnos y pelear por los valores y los principios divinos? ¿Quién lo va a hacer? Si nosotros no lo hacemos, díganme ustedes quién lo va a hacer. ¿Qué dice la Biblia que es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. ¿Quién va a defender la verdad si no es el pueblo de Dios que se levanta a defenderla? ¿Quién es la sal? ¿Quién es la luz? Somos nosotros. Y necesitamos ser valientes, porque probablemente en un futuro nos van a perseguir por eso. Y probablemente hasta la vida nos vaya a costar, no lo sabemos. Pero en otros lugares hay gente encarcelada, pastores encarcelados, porque no están de acuerdo con esto. ¿Sí? Entonces necesitamos ser coherentes entre lo que creemos y entre lo que hacemos. No podemos decir que creemos en Dios, que creemos en la vida, que creemos en la familia, y voy y voto por un candidato que no cree en Dios, que no cree en la vida y que no cree en la familia. ¿Ustedes creen que eso tiene coherencia? Tenemos que ser coherentes con nuestras creencias, con nuestros valores, con nuestros principios. Tenemos que ser coherentes con lo que Dios dice. Y tenemos que luchar y defender eso. Así no ganemos. No, es que si yo voto por ese no va a ganar. Pues qué importa que no gane, pero yo estoy apoyando lo que debo apoyar. ¿Sí? ¿De qué me sirve que gane allá ese otro malvado? De nada. Mire todo lo que puede desencadenar sobre una nación un rey malvado. Miremos la historia del pueblo de Israel, cómo le iba cuando estos hombres que no eran temerosos de Dios, ¿cierto? Sí, ¿cómo están las cosas? Entonces necesitamos ser conscientes de algo. Así no sean creyentes, necesitamos examinar que apoye la causa de Dios, la vida, la familia, los valores. ¿Sí? La Biblia dice algo: la justicia engrandece a la nación, pero la injusticia y la maldad la lleva a la ruina y a la destrucción.
Hemos visto nosotros naciones que han surgido en la tierra poderosamente. Ha sido porque de una u otra forma han tenido en cuenta y han vivido en la justicia. Vemos que están decayendo, sí. ¿Por qué? Porque se han apartado de la justicia y de la rectitud de Dios. Pueden tener dinero, pueden tener poderío militar, pueden tener cosas, pero si no tienen a Dios en su corazón, es algo que tarde que temprano va a caer y no va a permanecer. Si eso, todas las cosas de esta vida, la vanidad, la vanagloria de esta vida pasan, pero lo único que permanece es el que hace la voluntad de Dios. Y por eso en esta mañana yo quiero invitarles de manera muy especial, por favor, no nos dejemos llevar por emociones a la hora de votar. No nos dejemos llevar por necesidades personales a la hora de votar. Porque es que a veces uno dice, ay, es que este sí me va a ayudar con el lío que yo tengo, entonces si me lo ayuda a resolver, yo le doy el voto, así no me importa, así sea un enviado del mismo diablo, si me ayuda a mí con esto, no me importa, le doy el voto. No podemos hacer eso. Eso es pensar egoístamente y neciamente. Necesitamos votar. ¿Cómo? Primero, oremos a Dios. ¿Ha orado usted y le ha pedido a Dios que le guíe por quién votar en estas elecciones? Si no lo ha hecho, le invito a que empiece a hacerlo a partir de hoy. A que todos lo hagamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? Orar y pedirle al Señor, Señor, ayúdanos en medio de tantos candidatos, en medio de tanta cosa, por favor. Tú eres el único que conoce los corazones. Tú eres el único que sabe quién dice la verdad y quién está diciendo mentiras. Ayúdame a mí como ayudaste a Samuel, para que yo pueda ver quién es el que tú has escogido, quién es el que tú has elegido. Pero después de orar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar lo que la Biblia nos dice acerca de el perfil, ¿cierto?, que debe tener. Y luego de eso empezar a analizar cada candidato. Debemos empezar a mirar cada candidato y empezar a mirar este sí, este no, este sí, y empezar a mirar. Hay que escuchar. Y el hecho de que uno escuche no quiere decir que ya está apoyando a ese, no. Hay que conocer, hay que enterarnos cuáles son las propuestas, cuáles son las ideas, qué es lo que piensa este, qué es lo que piensa el otro. Y después de eso tomamos una decisión, ¿cierto? Tomamos una decisión. Y que el Señor nos ayude para que podamos elegir a mejores gobernantes sobre nuestros pueblos y sobre nuestras comunidades. ¿Qué tal si nos colocamos de pie en esta mañana y terminamos juntos hoy orando y pidiéndole a Dios por eso en esta mañana? Y pidiéndole a Dios por las próximas elecciones, por las próximas votaciones. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por hablarnos acerca de este tema, Señor, que a veces nos lo tomamos tan a la ligera, pero que después trae consecuencias tan duras y tan terribles sobre nuestras vidas, Señor. Padre, nosotros reconocemos que muchas veces hemos votado y ni siquiera te hemos consultado a ti, Señor. Ni siquiera te hemos consultado a ti, Señor. Y hoy recuerdo tus palabras, Señor, a través del profeta Oseas al pueblo, y donde le dices al pueblo: cuando eligieron a sus reyes, no me tomaron en cuenta. Cuando nombraron a sus jefes, no me pidieron consejo. Ellos mismos se hicieron daño al fabricarse ídolos de oro y de plata. Señor, perdónanos porque hemos sido como ese pueblo, Señor, también. Y muchas veces no te hemos tenido en cuenta en estos asuntos. Y no te hemos consultado a ti, Señor, por quién debemos votar. Pero hoy queremos orar por ellos, Señor. Y juntos queremos pedirte que nos guíes y que nos ayudes, por favor, para que en las próximas votaciones, ya dentro de 15 días, Señor,
sepamos que en estos días que aún faltan, cada uno de nosotros podamos recibir claridad y podamos recibir dirección tuya, Señor, acerca de qué candidatos debemos votar, debemos apoyar a las diferentes áreas, Señor, alcaldía, consejo, gobernación, asamblea, Señor. Ayúdanos, Padre, a no dejarnos llevar por el ruido, por el alboroto, por la pompa, por, Señor, diferentes cosas que hacen, por las cosas, por las dádivas que dan, Señor. Ayúdanos a no dejarnos comprar con regalos o con favores, Señor. Ayúdanos a no vender nuestros principios. Ayúdanos, Padre, a defender estos principios, que es lo que hacen grande una nación, que es lo que hacen grande un pueblo, que es lo que hacen grande una vida, una familia. Señor, ayúdanos a tener valentía, Padre, para poder defender la verdad y para poder apoyar aquello que realmente viene conforme a tu palabra, Señor. Hoy oramos, Padre, y hoy te pedimos por Villeta, Señor. Te pedimos, Señor, por Cundinamarca, Padre, por estos sectores, Señor, en donde vamos a elegir, Señor, a estos gobernantes locales, Señor, y departamentales, Dios. Te pedimos en esta mañana, Padre, que tú, por favor, Señor, en tu gracia ciertamente preparas y formas hombres para gobernar bien, Señor. Te rogamos que concedas un buen alcalde para Villeta, Señor. Que concedas buenos concejales para Villeta, Señor. Personas que puedan atender verdaderamente las necesidades que hay, Señor. Arreglar y mejorar el acueducto, Señor. Arreglar y mejorar las vías, Señor. Arreglar y mejorar, Señor, todo el tema de infraestructura, Señor, en los colegios, en el hospital, Señor. Por favor, Señor, oramos y pedimos en esta mañana que obres para que nos des gobernantes, Señor, que puedan, Señor, velar por el necesitado, que puedan ser justos, Padre, y que no sean dados a la corrupción, Padre. Que administren y usen bien el dinero público de cada uno de nosotros, Señor. Que no se lo roben, Señor, y que no lo repartan con otros, Dios. Por favor, Señor, oramos como pueblo tuyo y te pedimos que nos des esos gobernantes y que bajes de allí a los corruptos, Señor, a los ávaros, a los injustos, Señor, a los mentirosos, aquellos que solo están allí para aprovecharse y explotar y robar al pueblo, Señor. Rogamos que ellos pierdan, rogamos que ellos no ganen, Señor, y que cada día, Padre, el justo se levante a gobernar. Los justos sean los que gobiernen, Señor, sobre nuestro pueblo, sobre nuestro departamento, sobre nuestra nación, Señor. Ilumínanos y ayúdanos a votar por ellos, por los justos, por aquellos que verdaderamente, Señor, puedan hacer las cosas no perfectas, porque sabemos que no vemos ninguno perfecto, pero sí que las puedan hacer bien, Señor, y las puedan hacer de la mejor manera posible, Padre. Rogamos que bendigas nuestros pueblos con buenos gobernantes, Señor, y que nos muestres a nosotros quiénes son, para que los podamos apoyar, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.